Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal con Penny. Hola. Y yo soy Mary y hoy os traigo un cómic diferente que es este En la cabeza de Sherlock Holmes de Cyril Lleron y Benoit Dahan. Se trata de un cómic franco-belga que reúne los dos primeros álbumes de esta serie En la cabeza de Sherlock Holmes que forman un único arco, el caso de la entrada misteriosa. Se trata de un cómic que intenta trasladar un caso lo más próximo posible al personaje original de Sherlock Holmes que creó Conan Doyle, pero con una historia completamente original que se centra en mostrar gráficamente cómo funciona la cabeza de este famoso detective. Mientras el guión es de ambos autores, el dibujo y el color es obra de Benoit Dahan. Originalmente los álbumes fueron publicados en Francia en 2019 y 2021 por la editorial Ankama y han sido publicados por Norma Editorial conjuntamente en España en el 2021 con esta edición que tiene un total de 104 páginas y un precio de 25 euros, que con la calidad que tiene la verdad es que es un precio bastante razonable. Esta edición está muy cuidada y es de muy buena calidad precisamente porque tiene que aguantar la manipulación a la que las páginas están destinadas. Pero tengo que deciros que únicamente contiene estos dos álbumes y no tiene ningún contenido adicional. Es un cómic que se lee muy rápido y no se hace pesado en ningún momento, a pesar de que su guión tampoco es que destaque demasiado, pero sí lo hace a nivel gráfico, siendo este su punto fuerte donde es especialmente original, ya que se utilizan todos los mecanismos que existen dentro de la narrativa gráfica para representar el funcionamiento de la forma de pensar de Sherlock Holmes y su famoso palacio mental, donde todo aparece ordenadito y etiquetado para que pueda ser utilizado en un momento dado por Holmes en relación a algún caso. Algo que se ve ya en esta portada que, como veis, tiene troquelada el perfil de la cabeza de Sherlock Holmes y dentro vemos esta primera página donde se nos representa este palacio mental con todo etiquetado y ordenadito. Luego os enseñaré más páginas, pero creo que este era el momento de enseñaros esto. Como siempre, empezando por el guión, cabe tener en cuenta que este es el primer guión de Cyril Lleron, ya que hasta entonces se había dedicado únicamente al apartado gráfico de los cómics y Lleron plantea un caso de Sherlock Holmes ambientado en la época original de Sherlock Holmes, ya que muchas adaptaciones actuales lo traspasan a nuestra actualidad y además intenta mantenerse lo más fiel posible a las historias originales y a su esencia, aunque es cierto que nos presenta una nueva historia. El principal atractivo de este guión es precisamente la forma que tiene de presentar las deducciones que lleva a cabo Sherlock Holmes con ayuda del apartado gráfico, ya que es un mecanismo que funciona de forma conjunta, pero el enigma que nos presenta, la verdad es que bajo su aparente complejidad y la típica resolución rocambolesca típica de las historias de Sherlock Holmes, lo cierto es que es bastante simple y no sorprende en demasiadas ocasiones, por lo que, desde luego, el guión no es lo que nos mantiene en las páginas. La obra en sí está muy centrada en mantener la esencia y la atmósfera original de algo que podría haber sucedido en ese momento, pero como os he dicho se pierde un poco a la hora de presentar esta historia, a pesar de que, siendo una historia simple, es cierto que está muy bien pensada y cerrada, en el sentido de que todas las pistas van llevando claramente a una resolución, quizás de una forma demasiado clara. Otro palito es que los personajes tampoco están muy desarrollados, sino que mantienen simplemente el estereotipo original, es decir, un Holmes altivo que no se toma en serio nunca a Watson, al que se lo tiene que explicar todo. Y por supuesto, un Sherlock Holmes que abusa de los narcóticos y de las drogas para poder navegar por su mente cuando está especialmente aburrido o bien cuando necesita inspirarse. Pero en cualquier caso, no profundiza más allá de esta apariencia de los personajes, ni tampoco en la relación que existe entre Holmes y Watson, que es algo que nos tienen muy acostumbradas las recientes adaptaciones. Por otro lado, otro problema que le veo, y no sé si es de la traducción española, pero no creo, es que se utilizan demasiadas palabras en inglés y anglicismos que contribuyen a esta artificialidad del guión y que, desde luego, cuando aparecen a mí me sacan completamente de la lectura y del ambiente, pero es algo que dudo que el traductor haya elegido escoger y que seguramente aparece en el francés original. En el apartado de la narrativa gráfica, como os digo, es el más novedoso y original, no solamente a la hora de presentar la narrativa gráfica en sí, en lo que todos pensamos, es decir, en el orden de las viñetas para que nos transmitan una idea o una acción, sino en cómo este orden y los mecanismos narrativos que utilizan sirven para
trasladar el funcionamiento del palacio mental de Sherlock Holmes, donde consulta toda esta información ingente que contiene y además allí va enlazando los razonamientos y las deducciones que lleva a cabo, y esto se representa con un hilo rojo que va de una cosa a la otra, un hilo que literalmente representa el hilo de las deducciones lógicas que va llevando a cabo. Estos razonamientos además se hacen muchas veces en splash pages en lugar de viñetas, presentándose el avance del pensamiento de Sherlock Holmes que se va moviendo por este espacio mental a medida que va haciendo sus deducciones, siendo de hecho cada página única en su diseño y realmente espectacular. Además, y una de las cosas más originales de este cómic, es que hay varios elementos interactivos para el lector que tiene que mirar a través de las páginas, doblarlas o bien unir los bordes de diferentes páginas para poder ver la resolución de una de las preguntas. Y aunque es un recurso que se utiliza mucho menos de lo que yo esperaba cuando me compré el cómic, la verdad es que funciona muy bien y es original, y si en una entrega posterior se mejora el guión y se mantiene este nivel gráfico, puede ser realmente una gran obra. Y finalmente, en cuanto al dibujo y el color, es un apartado que hay algunas reseñas que lo critican porque lo consideran un dibujo demasiado sencillo y poco fluido, como de cartón, algo que se transmite también con el color, pero a mí particularmente me ha gustado porque en realidad creo que lo que intenta imitar son los grabados típicos de la época de Conan Doyle, aquellos grabados que acompañaban las novelas que se publicaban en ese momento, con personajes estilizados y dibujos con muchas líneas, porque era la única forma que se tenía de obtener el máximo detalle con la técnica del grabado que se utilizaba. Este dibujo de época se ve realzado además por el uso del color que se hace, porque la mayoría de las páginas suelen ser monocromáticas en azules, marrones, violetas o rojos apagados, que de hecho son las tintas que más se utilizaban en ese momento, y se reserva el color únicamente para resaltar aquellos elementos que los autores consideran más importantes y que normalmente son pistas relacionadas con el caso. Así que, siendo cierto que esta técnica de dibujo tiene muchas limitaciones y que entiendo las críticas que la gente hace de ello, para mí funciona muy bien en esta obra en concreto. Además, Dahan consigue dar personalidad a todos los personajes recurrentes que aparecen a lo largo del cómic, ya que cada uno de ellos tiene alguna particularidad física o algún manerismo que lo define perfectamente. Las expresiones de las caras y estos manerismos también responden muchas veces con cierta teatralidad, que no deja de recordar a las representaciones gráficas, espectáculos y teatros que se hacían en la época de Conan Doyle y que, como os digo, dentro de este contexto tienen todo el sentido del mundo, porque a mí no dejan de recordarme a los grabados tan comunes en Charles Dickens y que siguen este patrón de dibujo. En definitiva, es un cómic atractivo y original que es muy recomendable para quien quiera leer algo diferente y que, desde luego, como os digo, si en la próxima entrega además mejoran el guión, puede ser una obra muy redonda y con muchísimo potencial. En cuanto a la reseña, la historia empieza una fría y tranquila noche de 1870 en Londres, y en la primera página vemos a un hombre en camisón que en medio de la noche corre por las calles herido y muy asustado mientras un policía lo intenta detener. En la siguiente página vemos a Sherlock Holmes en el sofá, completamente colocado con cocaína, paseando por su palacio mental, intentando huir del hastío que siente porque no encuentra ningún caso que le despierte la curiosidad o que suponga un desafío. Watson, mientras tanto, pues está en el salón lamentándose de los problemas con las sustancias de Sherlock, mientras busca casos en los periódicos para poder despertar este interés de Sherlock. Momento en el que son interrumpidos por la llegada de un policía que acompaña al señor que habíamos visto en la primera página para que lo visite el Dr. Watson. Este hombre resulta ser un colega médico del propio Watson, el Dr. Herbert, y el policía les explica las condiciones en que lo encontraron durante la noche y que era incapaz de recordar qué es lo que le había pasado o quién era, y que estaba lleno de barro y heridas, sin poderse creer que se tratase realmente de alguien en una posición acomodada por lo sucio que iba. Una vez recuerda quién es, les insiste a la policía de que lo lleven a Baker Street para que el Dr. Watson confirme su identidad y además lo pueda inspeccionar. Y al verlo, inmediatamente Holmes se empieza a fijar en todos los detalles de su vestimenta y sus heridas, por lo que cuando el Dr. Herbert les pide que por favor lo ayuden a saber qué es lo que ha pasado, Sherlock acepta inmediatamente. Y siguiendo el detalle de las pistas que ha ido observando durante este periodo, pone en marcha su capacidad de deducción y llega a la conclusión de que después de que el Dr. Herbert se acostase, se levantó y salió a la calle con el camisón y las pantuflas de ir por casa, donde se montó en un coche de caballos con al menos otra persona en su interior, y que en un momento dado se dio cuenta de que algo no iba bien y se tiró del vehículo en marcha, que es de donde le vienen las heridas.
El doctor Herbert les explica que lo único que recuerda de la noche pasada es haber acudido a un espectáculo, por lo que Sherlock y Watson lo acompañan allí y, inspeccionando la ropa que llevaba en ese momento, encuentran en el bolsillo la entrada del espectáculo al que había ido, que es un espectáculo de un mago chino, y además está impresa en un papel de mucha calidad, que es algo que remarca Sherlock. Esta entrada fue un obsequio del administrador del hospital en el que trabaja el doctor Herbert, que les regaló estas entradas a varios trabajadores del hospital, no solamente a los médicos. Además, al inspeccionar su ropa, Sherlock detecta que ha sido rociada con algo que de momento no puede identificar, pero que después de que su mujer le explique que estaba muy raro cuando llegó de este espectáculo, deduce que tiene algún tipo de efecto narcótico. Al indagar más sobre el tema de las entradas, el doctor Herbert recuerda que al inicio de la velada a todos los espectadores se les entregaba otro ticket con diferentes motivos animales e ideogramas chinos para el uso durante el propio espectáculo, pero que en esos momentos no puede identificar para qué era. Cuando acuden al teatro en el que se celebró este espectáculo, encuentran estos tacos de diferentes tickets que muestran estos diferentes ideogramas y representaciones de animales y piden descripciones a los diferentes trabajadores del teatro de las personas que hacían la entrega de estos tickets para entender qué razonamiento se seguía para entregarlos. La descripción de estas personas coincidirá después con la que el director del hospital dará de la persona que le regaló las entradas para sus trabajadores. En el hospital, además, hablan con un compañero médico del doctor Herbert, que también acudió al espectáculo y no le sucedió nada raro, y les explica que el mago utilizaba estos tickets para hacer subir a los espectadores por grupos al escenario, según el animal que tuviesen, y allí adivinaba varias cosas sobre ellos, mientras iba lanzando humo con una de sus mangas, pero que cuando llegó ante Herbert utilizó su otra mano y no la habitual, por lo que Sherlock deduce que en esos momentos es cuando lo roció de alguna droga extraña. A medida que va avanzando la investigación, Sherlock y Watson se darán cuenta que han desaparecido varias personas que han acudido a estos espectáculos y que incluso algunas de ellas han aparecido muertas, por lo que Holmes y Watson pondrán todo su empeño en resolver este misterio antes de que este terrible complot logre finalizar con éxito. Y bueno, esa es la historia. Os voy a enseñar algunas páginas de esta parte que os he explicado. Aquí se puede ver el análisis que hace Sherlock cuando aparece el doctor Herbert y cómo analiza los diferentes elementos de su ropa y lleva a cabo diferentes conclusiones. En esta otra página, aquí vemos cómo funciona su palacio mental y va llevando a cabo las deducciones con la información que tiene almacenada. Y aquí podemos ver cómo se usan los colores para resaltar estas pistas sobre el caso, como se puede ver en el ticket aquí arriba. Y en esta página podemos ver cómo lleva a cabo la deducción de cómo funciona el espectáculo y los tickets, que desde luego es una de mis páginas favoritas. Y bueno, ahora sí, eso es todo, espero que os haya gustado. Si es así, dale a like, dejad comentarios que ya sabéis que siempre los contesto. Si no estáis suscritos, suscribíos y sobre todo, dadle a la campanilla para que YouTube os pueda avisar de cuando cuelgo nuevos vídeos. Que lo siguiente, dentro del ámbito de los cómics, va a ser toda la colección de The Boys, de Garth Ennis y Darick Robertson, y después el evento de Crisis en Tierras Infinitas de DC. Y en el ámbito de los libros, Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, El Último Unicornio de Peter S. Beagle y Shatter Island de Dennis Lehane. Nos vemos en el siguiente vídeo.